Buenas, ¿cómo andan? Estoy improvisando bastante este clip, por eso no tengo el trípode, no estoy bien puesta. Bueno, no importa, ¿ok? No pasa nada. Les traigo el vlog número 3, 2, 3. 3 de Francia. Y no voy a hacer mucho más introducción, la verdad. Quiero que vean el video, quiero que lo disfruten. Así que bueno, nada. Acá les dejo el tercer vlog de Francia. Disfrútenlo. Y bueno, nada. Bueno, ese día estábamos ya tipo 9 en Versalles para poder entrar al castillo. La verdad, había bastante gente, no estaba explotado, pero bueno, había bastantes personas. Ya por afuera te dabas cuenta que el castillo era enorme y hermoso. Todo el pasillo en la entrada tenía este tipo de estatuas. Y ya directo cuando entramos empezamos a ver las habitaciones con un montón de cuadros. Acá vimos una mini estructura del castillo y la visita en general se basó en esto, en mirar cuadros porque el castillo es básicamente un museo. O sea, vos visitás el museo y las habitaciones de los reyes así, pero acompañado de un montón de cuadros relacionados con la realeza o con la época. Esta habitación mostraba cómo se había planeado la construcción del castillo. Había habitaciones que tenían cuadros grandísimos como esta y otras que tenían cuadros un poco más chiquititos. Mientras hacíamos el recorrido, nosotros teníamos una especie de radio que nos hablaba de las habitaciones y de la historia de cada uno de los cuadros o de las cosas que estaban ahí. Acá salimos a una parte donde se ve mucho cómo era la arquitectura del castillo y de la época en general, y sacando todos los cuadros hermosos que vi, el castillo arquitectónicamente es realmente precioso. Esta parte con este techo me volvió loca y bueno, empezamos a pasar por un montón de habitaciones que tenían estos techos pintados de esta forma o con este estilo. Y cada uno era más lindo que el otro, eran todos hermosos.
Y esta, si no me equivoco, era una de las habitaciones del rey, porque no tenían una, tenían como 4 por persona más o menos, no sé qué onda. Después estaba esta habitación también que no me acuerdo exactamente quién la usaba, me atrevería a decir que la reina, pero no estoy segura. Y esta sí que era una de las habitaciones de la reina. Esta me acuerdo porque me había encantado esta habitación, era muy hermosa. Después fuimos a esta parte que era un pasillo lleno de cuadros, me hizo acordar mucho al museo, al Louvre, que después lo van a ver, que fuimos este mismo día también. Que bueno, me hizo acordar mucho a un museo normal, no como que si estuviéramos en un castillo. Y estos eran los parques del castillo. Después fuimos al Hospital de los Inválidos, como para verlo de afuera, no se podía entrar. Y pasamos por el Grand Palais y el Petit Palais. Me encanta que se llamen así y estén uno enfrente del otro, realmente. Bueno, me olvidé de grabar el almuerzo. Almorzamos en el KFC, fuimos al Hospital de Inválidos y ahora estamos en la Plaza de los Inválidos. Nos comimos un heladito y nos metimos directo para el Louvre. Obviamente lo primero que fuimos a ver fue a mi amiga la Mona Lisa. Chicos, este momento lo esperé toda mi vida, realmente. Yo estaba en un sueño viendo a la Mona Lisa. Después, obvio, vimos 14 millones de cuadros. Acá les voy a estar dejando los nombres de algunos, de los que se vean bien en el video, que fueron como los más importantes que están acá en el museo. Obviamente hay un montón, pero hay unos que son particularmente importantes en la historia de la pintura en general. Pero la verdad es que vimos un montón y todos hermosos realmente. Las obras que hay en este museo son impresionantes. Después pasamos por estas partes que eran salas que tenían que ver con Napoleón, si no me equivoco. Eran salas dedicadas al reinado de Napoleón. Y bueno, recordemos que el Louvre era un castillo, ¿ok? No era un museo. No siempre fue un museo, era un castillo donde había reyes. Pero estas habitaciones tenían que ver mucho que ver con Napoleón. Y después vimos una colección de moda en el museo, que yo estaba en mi salsa, chicos, porque me encanta la moda. No sé si lo saben, pero a mí la moda me fascina. Encima las habitaciones eran enormes y hermosas y la ropa que mostraban era arte, era hermoso, era realmente, Dios, era muy lindo. Después pasamos a estas salas que eran como comedores y así, como si fueran el castillo, ¿no? Como si fuera un castillo normal. Y tenían un lujo tremendo, tenía todo pinta de ser oro. Claramente no era todo oro, pero bueno, tenía toda una pinta de que había mucha plata ahí adentro.
Y la última parte que recorrimos fue esta parte llena de estatuas, que la gente va ahí y se pone a dibujar las estatuas y me pareció re tierno. A la salida del Louvre nos fuimos a un tour por el río Sena, que recorrió una gran parte de París, ¿no? Por el río, claramente. Y miren, agarramos a la Torre Eiffel brillando de vuelta y bueno, la idea del tour era básicamente ver París de noche. Un dato que les tiro es que le dicen la ciudad de la luz por lo iluminada que es de noche. La verdad que el paseo estuvo hermoso y la pasé muy muy lindo. Arrancamos el día en Notre Dame, pero esta vez fuimos a visitarla por adentro. La verdad es que es una iglesia hermosa, pero pensé que iba a ser mucho más imponente. Pensé que iba a ser más oscura, no sé por qué. Pero no se puede negar que es muy muy linda. Después pasamos por el Palais de Justice, por el Palacio de la Justicia, y nos metimos a la Sainte-Chapelle, que me encantó. Me gustó muchísimo, me gustó más que Notre Dame y es bastante más chica que Notre Dame, pero los vitrales de las ventanas eran hermosos, realmente, eran muy muy lindos y muy imponentes. Después nos fuimos para la Conciergerie, es un lugar enorme con un montón de habitaciones para visitar. Teníamos una tablet que nos guiaba por un tour y nos contaba la historia de cada uno de los cuartos que había. Para los que no saben, fue originalmente un antiguo palacio real, que era el Palacio de la HT, y después se convirtió en un centro administrativo y judicial, y durante la Revolución Francesa fue transformada en una famosa prisión. Por eso acá hay celdas para encerrar a gente, donde se encarceló entre muchas personas, a María Antonieta, y acá fue donde estaba antes de que la mataran. Así que nada, toda esta información me la dijo en la tablet, no esa que me iba guiando. Claramente yo esto no lo sabía por voluntad propia. Pero bueno, acá el parquecito también estaba muy lindo. Y después de ahí nos fuimos a las Galerías Lafayette, que es básicamente un shopping gigante, pero enorme. Enorme, enorme y hermoso. Tiene una vista hermosa, acá estábamos arriba de todo y me saqué esta foto que me encanta. Ahí almorzamos y nos fuimos a recorrer la Ópera Garnier. Es una especie de teatro Colón más o menos, pero con un montón de espacios para recorrer y visitar. La verdad es que era hermosa, a mí me gustó un montón. Fue una de las cosas que más me gustó en el viaje de Francia. Mostraban vestuarios, utilería y otras cosas. Era realmente hermoso, no podías parar de mirar los techos y todas las lámparas enormes que había. El teatro también estaba muy muy lindo. Nos tomamos un subte, nos comimos una French toast, obviamente, y visitamos por afuera el famoso Moulin Rouge. Ahí pueden ver una de las paredes pintadas que representa un poco lo que es la actividad en el Moulin Rouge. Y bueno, nos quedamos recorriendo Montmartre, que era el barrio donde estaba el Moulin Rouge, y un montón de cosas más que fuimos viendo. Acá vinimos a visitar la casa de Van Gogh y yo me súper emocioné, hasta casi me largo a llorar, chicos, tipo, realmente, porque yo lo amo a Van Gogh, me parece un tipazo. Este barrio es conocido y era conocido por los molinos, los artistas y los pintores que vivían acá, y bueno, por las calles hermosas que tiene, por el barrio súper pintoresco que es. Ahí nos fuimos a una plaza muy linda y ahí, ese lugarcito de ahí, fue el taller de Picasso cuando vivía en Montmartre, donde lo habían acusado de robar a la Mona Lisa. Si quieren buscar esa historia, está muy buena. Recorrimos calles hermosas, la verdad que fue el barrio que más me gustó de Francia, la verdad que era muy muy lindo.
Y después de subir bastante trayecto, llegamos para visitar, por afuera nada más, la Basílica del Sacré-Cœur. Por fuera no se dan una idea lo hermosa que es esta basílica, o sea, es muy imponente. Por una de las plazas que había ahí había muchos artistas ofreciendo retratos y me pareció muy lindo ver cómo todos dibujaban, me pareció muy tierno, lo tenía que grabar. Esta era una de las vistas del Sacré-Cœur y esta era la más alta. Y después bajamos por un teleférico.